¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Caminos de Tiza. Les cuento que el tema de hoy está planteado como una pregunta, así que esperamos a lo largo del programa poder dar algunas respuestas, algunas certezas. Fuimos al encuentro de Susana Reyes, es la directora del Centro Educativo Isauro Arancibia. También tenemos escenas de 2 documentales y nuestros invitados son Florian Vives, que coordinó un taller en una escuela secundaria, nos contará su experiencia. Marcelo Kricheski es docente e investigador en la UNIPE, Universidad Pedagógica, y en la UNSAM, Universidad Nacional de San Martín. Y también nuestra invitada Silvia Bernatené, que es decana de la Escuela de Humanidades en la Universidad Nacional de San Martín. Nuestro tema, ¿es posible una escuela inclusiva? Así lo presentamos. Si hay un concepto de inclusión social en las escuelas, es porque también existe la exclusión, que sin duda es impensable en un Estado democrático. ¿Puede haber una escuela inclusiva al margen de las condiciones socioeconómicas de un país? ¿Y cómo se manifiesta la exclusión? ¿En qué gestos, actitudes, normas o políticas educativas? Bueno, aquí estamos. Bienvenidos a ambos. Marcelo Kricheski, Silvia Bernatené. Pensaba, a partir del tema, del título de nuestro programa, que desde todos los sectores sociales, políticos, educativos, se habla de inclusión desde hace un buen tiempo. Y recordaba, seguramente ustedes lo han leído, hace muchísimos años, por supuesto, Julio Cortázar escribió un artículo que se llama Las palabras se gastan. Y él decía que tanto los hombres como hasta los caballos, ocurre que las palabras se cansan, se enferman, decía él, de tanto usarlas, desgastarlas. ¿Pasa algo de eso, Marcelo, con el concepto de inclusión? Puede ser, el concepto de inclusión ya tiene mucha historia en el campo pedagógico, educativo en general. Uno podría decir que el concepto de inclusión ya nace con la escuela moderna, ¿no? Con la idea de la integración social, con ese principio del Estado moderno en términos de igualar a esta población inmigrante propia del siglo XIX. Quizás uno cuando habla de este multiuso del concepto es algo más propio de los últimos 20 años, un concepto que viene más de la educación especial, claro, con la idea de la integración en términos de capacidades y que después se incorporan, ¿no?, en el lenguaje de algún modo jurídico, porque las últimas políticas, particularmente desde la Ley Nacional de Educación, se instala la idea de inclusión en varios de sus artículos, y por supuesto después en el lenguaje pedagógico, ¿no?, en términos de políticas, estrategias, el discurso docente, que también incorpora la palabra inclusión, ¿no?, cuando uno desarrolla diálogos, entrevistas, espacios de formación, está muy instalado, ¿no? Sí, esto que vos decís, se habla de inclusión, bueno, cuando se toma en cuenta el acceso de alumnos con diferentes discapacidades, pero también de pronto aquellos que estudian en contextos de encierro o que hay que hacerles una oferta educativa en ese sentido, y muy especialmente hoy la inclusión social, la inclusión de los sectores que están más marginados. Sí, porque claramente es necesario pensar a la inclusión educativa al concebir a la educación como un derecho humano, un derecho humano que no se puede enajenar a las personas de su acceso. Y en las 2 dimensiones de este derecho humano, ¿no? Este derecho que permite que la persona se forme y se transforme asociado a su propio deseo de conocer. Entonces, desde una mirada muy amplia y considerando a la educación como derecho humano, cobra
cobra sentido la inclusión del concepto de inclusión en las normas, en las prácticas, en los formatos institucionales. Algo que debiéramos recordarlo frecuentemente, ¿no? Que no es una suerte de dádiva de quienes generan las políticas inclusivas, sino es una responsabilidad de quienes formulan las políticas de generar espacios de inclusión en todos los órdenes y en todos los ámbitos. Claro, esta relación con las políticas educativas es fundamental, pero a veces supongo que puede ocurrir que haya una política educativa inclusiva o con intencionalidad inclusiva y que las prácticas no sean en esa dirección y viceversa, que a veces la política educativa no es inclusiva, pero hay docentes que así la hacen. Sí, digamos, absolutamente de acuerdo. Quizás uno podría pensar que realmente hubo políticas muy intensas, muy activas en los últimos 15 años de intentar lograr, en un principio, generar mayor acceso al sistema educativo. Uno podría decir que esa es una inclusión más de corte restringida. Después se empezó a avanzar con la posibilidad de lograr mayor permanencia, finalización de los estudios. Y no es solamente un tema de proclama. Si uno esto lo observa en clave de información estadística, realmente hubo un periodo bastante importante entre el 2008 y 2014 de incremento en la mejora en el acceso, pero también en los niveles de permanencia, en ciertos indicadores en cuanto al tema de la repitencia también hubo una disminución, particularmente en algunos tramos de la educación secundaria. La repitencia pasó a ser, desde el punto de vista pedagógico, muy cuestionada por no resolver, ¿no? Empezó a resultar cuestionada, sabiendo además que la repitencia es la antesala del abandono. Así es. Sin de embargo, la deserción, ¿no? Sin embargo, más allá de este cuestionamiento, la repitencia todavía sigue como un indicador que discrimina fuertemente las escuelas y a la población, que repite o que no repite. En los últimos años empezamos a tener también políticas que intentan promover o modificar el indicador de repitencia, tanto en provincia de Buenos Aires, en la ciudad. Hubo intentos de cambio en el régimen académico orientados a la disminución de la repitencia. En ese sentido, uno puede decir que, bueno, desde la política hubo intentos de que esta inclusión sea más posible. Claro, sea efectiva, porque si no, el riesgo es que sea un como sí. ¿No la es pregunta cierto? que vos estás haciendo, Mirta, tiene más que ver, a mi gusto, con qué pasa con las culturas institucionales, qué pasa en esa brecha entre la política y la escuela como organización institucional, qué pasa con las representaciones de los actores acerca de si es necesario o no repetir. Claro. Este tema por parte de la política fue cuestionado, pero por parte de los actores a veces es defendida la necesidad de la repitencia, con lo cual ahí hay un problema, ¿no? Bien, podemos retomar el tema pero voy a compartir antes con ustedes y con ustedes también la entrevista que hicimos a Susana Reyes, directora del Centro Educativo Isauro Arancibia, a quien le preguntamos por qué considera que esa institución es inclusiva. Digamos, es una escuela inclusiva porque siempre se tiene en cuenta al que llega, digamos, siempre. En general, nuestra población tiene una característica que son, en su mayoría, creo que el 70% de los estudiantes y las estudiantes de esta escuela viven en situación de calle, digamos, con todos sus derechos vulnerados. Entonces, en esa condición tan dura de vivir, digamos, levantarse de una vereda y llegar a la escuela, en la escuela se encuentran con una mirada amorosa, el abrazo y el reconocimiento del otro como estudiante, no ya sin el estigma que le pone esta sociedad. Cualquier persona que entra a esta escuela para estudiar es un estudiante. Entonces, y de esa manera se potencia lo mejor del otro, ¿no? Todos los años les decimos a los estudiantes y las estudiantes de esta escuela, cuando termina el año, siempre le agradecemos porque ellos nos hicieron mejores maestros y maestras, ¿no? Y es así, porque
ser maestros y maestras de ella nos interpeló todo el tiempo. ¿Cómo le enseñás a una persona que vive la inmediatez, el hoy, el ahora, el ya? ¿Cómo le enseñás un devenir histórico, un proceso histórico? Bueno, todo eso nos tuvimos que sentar a pensar. Estos pibes resisten a eso y vienen a la escuela a estudiar después de levantarse de una vereda, como dicen ellos, de un cemento frío, ¿no? Y quieren llegar a una escuela donde hay amor, digamos, y eso es lo que encuentran. Encuentran amor y sabemos que encuentran muchísimo más que amor en el Isaura Arancibia. ¿Qué te surge de lo que decía Susana? No, impresionante porque pone con un ejemplo los dos sentidos de la enseñanza. La enseñanza como práctica social aporta a la conformación de estas representaciones que no siempre han contribuido al pleno desarrollo de las personas, sobre todo cuando se construyen estigmas o rótulos respecto de lo que es posible o no es posible en una escuela. Y por otro lado, la enseñanza como una práctica, una intervención intencionada en los mundos personales de los sujetos. Entonces viene a la escuela un estudiante, no un chico de la calle, no un menor en conflicto con la ley, sino un estudiante, ese nombre que recibe cualquier persona que va a estudiar a una escuela, y allí se activa todo el potencial que tiene esa persona y su deseo de conocer, sabiendo que esos docentes están también poniendo en tela de juicio una pesada historia de los dispositivos escolares en torno a la normalización, el disciplinamiento, qué tipo de estudiante es esperable o no en las escuelas, que es muy difícil de librarse, ¿no? Claro. Elaborar una pedagogía que contenga a estos alumnos y los acompañe en su desarrollo, en el aprendizaje, es un hallazgo de nuestro país. Sí, es un hallazgo, implica casi estrategias a veces de corte artesanal, porque lo que está trayendo Susana está hablando de la hospitalidad, está hablando de la idea del reconocimiento amoroso, pero también la idea del reconocimiento al otro en clave de sujeto de derecho. Y poner en juego las dos dimensiones creo que es lo más complejo. En general las instituciones que incluyen ponen en juego más la idea del reconocimiento emocional, es decir, el acompañamiento afectivo, la contención. La pregunta es si hay posibilidad de llegar a otro escalón. Y otro escalón implica pensar en el conocimiento, pensar en la transmisión, pensar en la cultura. Y ahí es donde uno tensiona el concepto de inclusión para poder empezar a pensar la idea de derecho a la educación, ¿sí? La idea de una escuela que se hace cargo de la posibilidad de transmitir conocimientos, ¿no? Claro, que no deja de ser escuela, por supuesto, ¿no es cierto? Porque si no aparece un poco esta disyuntiva, tiene que dar amor o tiene que dar aprendizaje, y es falsa. Creo que era Patricia Redondo que lo plantea en alguno de sus libros, porque seguramente no es suficiente y estaríamos desperdiciando una oportunidad. Sí, sin duda la población de la cual está hablando Susana, como muchos adolescentes que viven en extrema vulnerabilidad, un punto de partida es el reconocimiento emocional. Sin duda este acompañamiento en términos del abrazo, el afecto, la mirada, son casi puntos de partida sine qua non de una pedagogía. Para construir un vínculo. Exactamente. El tema es si luego de este vínculo o junto con este vínculo hay otras posibilidades ligadas con la enseñanza. Y eso creo que es el desafío que las escuelas que están ubicadas en contextos más críticos tienen, ¿no? Un desafío para lo cual también es necesario procesos colectivos de formación, de intercambio. El trabajo individual es muy complejo, es casi, por eso decíamos antes, artesanal. Seguro. Y que requiere a veces de instancias más colectivas que permitan, ¿no?, pensar un trabajo de corte pedagógico, ¿no? Bueno, vamos a seguir con este tema. En el próximo bloque vamos al encuentro de Florian Vives y conoceremos una experiencia puntual a partir de ver también escenas de un documental. El vuelo, cántaro donde
bienvenidas y bienvenidas, anímense. Son los que suman brazo y abrazo, ciencia y conciencia.